Movimiento en L, episodio 47. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. ¿Contextualizas tus actividades? ¿Sabes lo que es la contextualización? Cuando contextualizas tus actividades, estás ayudando a tus estudiantes a entrar en la actividad con los mejores recursos, herramientas y conocimientos de los que disponen para realizarla. ¿Por qué deberías entorpecer y obstaculizar su proceso de aprendizaje cuando puedes contextualizar rápidamente y facilitar el desarrollo de tus actividades? Si todavía no conoces este elemento tan primordial y clave de tus planificaciones, escucha atentamente este podcast porque no solo te explico qué es la contextualización y los beneficios que conlleva a tus clases, sino también te ofrezco algunas de las formas más universales de contextualizar, en definitiva, facilitar el aprendizaje de tus alumnos. Qué mejor forma que empezar este podcast dando una buena noticia, y es que ya están abiertas las plazas de inscripción para mi curso de cómo planificar paso a paso una clase de L de español online. La tenéis abiertas hasta finales de enero, así que daos prisa. Recordad que pues las plazas son limitadas. Hay dos modalidades, una modalidad en solitario, en el cual simplemente podéis acceder a los vídeos, a toda esta formación sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de feedback, y luego tenéis la otra modalidad, que es la modalidad en compañía, en la que pues ya sabéis que sí, que ahí estaré con vosotros. No solamente vais a poder acceder a todo el material, a todos los vídeos, a todos los IP enlaces, a todos los textos, sino que además vais a tener vuestras tareas para realizar, y también todas estas sesiones de consultoría que está todo explicadito en mi página web. Y por lo tanto he pensado que durante este mes voy a hacer un mes monotemático en el cual voy a tratar diferentes aspectos de la planificación, como el de hoy, que vamos a tratar lo que son las contextualizaciones, que ya sabéis que son estas actividades o estas funciones que tiene una planificación con el objetivo de crear un marco cognitivo en el cual después se va a desarrollar esta actividad que hemos planteado. Así que si te gusta la planificación, si estás interesado en ella, estate muy atento a este mes, que voy a lanzar 4 podcasts junto con una entrevista a un invitado en el cual sí que vamos a tratar también sobre secuenciaciones didácticas, que es un invitado que yo al menos he conocido con él en varios seminarios y que estoy totalmente seguro de que con su conocimiento nos va a dar muchísima información, consejos y recursos para que en definitiva nosotros también podamos planificar nuestras propias clases de español. Volviendo al tema principal de este podcast, vamos a hablar de contextualización. ¿Qué es la contextualización? Contextualizar no es más que crear un marco cognitivo previo en el que se va a desarrollar la actividad que hemos planteado. En otras palabras, lo que hacemos contextualizando es asegurar que el estudiante o nuestros estudiantes parten del, entre comillas, lugar correcto para realizar la actividad que les hemos propuesto. Es decir, que le proporcionamos las herramientas, recursos, conocimientos necesarios para desarrollar esa actividad tanto desde un plano cognitivo, es decir, centrando al estudiante en el tema, en el conocimiento lingüístico que necesita para realizar esa actividad, como también en un plano afectivo, es decir, preparando al estudiante afectivamente, motivándolo, reduciendo el estrés previo, todos estos obstáculos afectivos que a veces aparecen en nuestras clases, con el objetivo de dejar este coche de carreras, este estudiante que es el nuestro, lo mejor preparado, con el motor puesto a punto para realizar esta carrera o estas carreras, este circuito que en el fondo son nuestras clases tanto virtuales como presenciales de español. ¿Y por qué deberíamos contextualizar? Sé que ahora mismo me estás escuchando y estás pensando, Sergio, yo esto más o menos ya lo hago. El problema es que
más o menos en muchas ocasiones es no ser del todo consciente de que en realidad lo estamos haciendo. Y es que hay que ser consciente, tenemos que tratar la contextualización como un elemento más de nuestras planificaciones, de nuestras clases. Tenemos que ser conscientes de que antes de lanzar o de soltar una actividad hay que contextualizarla. Y cuando digo que hay que ser consciente me refiero que hay que preparar también la contextualización, ya sea, pues como ahora veremos, que podemos contextualizar mediante una serie de preguntas en clase abierta, o bien pues si somos un poco más minuciosos, queremos practicar, queremos ser un poco más precisos con lo que queremos contextualizar, también lo podemos hacer mediante una pretarea, una actividad cortita de 5 o 10 minutos, también incluso en formato Warmer. Por lo tanto, si el primer error que tenemos que evitar es soltar las actividades y ser conscientes de que estamos contextualizando, es decir, preparar esta contextualización, el segundo error que tenemos que evitar es llevar a clase ciertas actividades pues que en el fondo no se pueden contextualizar. Muchas de estas actividades las podemos encontrar tanto en manuales como en estas pues fuentes de recursos que en ciertos lugares hay, con materiales online gratuitos para descargar y que podemos aplicarlo en nuestras clases. No estoy diciendo que estos materiales no funcionen, simplemente que lo que estoy diciendo es que hay materiales que están muy bien preparados, pero el objetivo principal de estos materiales no es el de contextualizar, sino pues que cumple otras funciones en nuestra planificación, y nosotros como docentes tenemos que saber distinguir qué función cumple ese tipo de material. Es decir, tenemos que saber ver qué se esconde, cuál es el objetivo de ese material en relación con nuestra planificación o en relación con el objetivo de enseñanza y de aprendizaje del español en nuestras clases. Dicho esto, y si todavía no te he convencido de que contextualices tus actividades, te voy a explicar ciertos beneficios que conlleva contextualizar. En primer lugar, el primer beneficio de contextualizar es el de activar conocimiento previo y de enmarcar este marco cognitivo del que antes te he hablado. ¿Qué significa activar conocimiento previo? Pues bueno, el Instituto Cervantes y el marco de referencia común, si le echas un vistazo cuando están hablando de tipos de conocimiento, te das cuenta de que existe un conocimiento que ellos llaman conocimiento del mundo o el conocimiento enciclopédico. El conocimiento del mundo, el conocimiento enciclopédico, es este conocimiento que el estudiante adquiere por sus experiencias, vivencias, conocimientos, competencias que adquiere más allá del aula, de esa clase tanto virtual como presencial de lenguas. Es decir, que cuando un estudiante viene a nuestra clase, pues ya viene sabiendo cosas. Y viene sabiendo cosas en diferentes grados. Me refiero a que podemos encontrar estudiantes que, pues debido a sus intereses, conozcan más del mundo de la cocina, y haya ciertos estudiantes que debido a sus intereses pues les guste más el mundo del deporte o el fútbol, algo que, como ya me estás escuchando, pues puede condicionar nuestras actividades. Y además de pues condicionar nuestras actividades, también puede provocar ciertos choques culturales, es decir, que por ciertas diferencias de culturas, aquello que nosotros presuponemos que el estudiante ya sabe, pues quizá no lo sabe, porque en su dimensión cultural no ha aparecido ese objeto de estudio o ese conocimiento. Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos choques culturales es cuando, por ejemplo, estamos presentando comida y presentamos un alimento o un producto que en ese país no existe. Por ejemplo, podemos ir al típico ejemplo de lo que es una paella, que aunque en España sepamos lo que es, quizá en algún pueblo asiático o alguna región de Asia no saben exactamente lo que es, y en muchas ocasiones tampoco saben qué ingredientes lleva y qué son esos ingredientes, como cierto tipo de mariscos o cierto tipo de salsas o de condimentos que podemos añadir a este plato, que dentro de nuestra cultura pues prácticamente nacemos sabiendo lo que es, y al menos tenemos cierta idea, aunque no seamos buenos cocineros, de cómo prepararlo. En segundo lugar, otro de los beneficios es, a colación o en relación con lo que he estado explicando anteriormente, con este activar el conocimiento previo, es que la contextualización también nos permite sondear el conocimiento del estudiante. Si sabemos que un estudiante parte de diferentes grados de conocimiento en relación a un tema, o que por referencias culturales, por ciertas experiencias que quizá el estudiante no ha vivido, no sepa
qué es o no es aquello que presenta la actividad, pues estas contextualizaciones nos permiten más o menos otear, sondear, explorar si sabe, no lo sabe y en qué medida lo sabe o directamente no lo sabe. Digamos que con una contextualización lo que nos permite es llevar a cabo una actividad cortita, unas preguntas cortitas con el objetivo de recopilar, de extraer toda esa información con el objetivo más tarde pues de decidir en qué medida vamos a atacar entre comillas esa actividad que hemos preparado, si realmente pues sabe más de este tema, si no sabe nada, si hay que pues preparar una pequeña actividad de refuerzo, de revisión de ese contenido lingüístico o de ese tema que quizá no lo conoce tanto. Es decir que digamos que en ese sentido las contextualizaciones pues nos sirven para ver si realmente el estudiante dispone de esas herramientas necesarias, básicas para realizar correctamente la actividad y luego pues calibrar si vamos a ir más allá o si nos tenemos que detener en algún punto en específico porque hay algún vacío de este conocimiento tanto lingüístico como conocimiento del mundo. Y finalmente la contextualización también nos ayuda a crear atracción, a crear interés en relación con esa actividad. Tengo por ahí algún articulito en el que hablo sobre cómo contextualizar siguiendo la filosofía Apple. Para los que seáis amantes de Apple, y si no lo seáis también, os recomiendo que echéis algún vistazo a alguna de estas conferencias o presentaciones anuales que hace Apple de sus productos cada año. El hecho de presentar un producto o de presentar la línea de productos de ese año se convierte, digamos, como en un evento internacional y, digamos, de incluso uno de los más importantes de ese año para Apple, porque configuran todo o lo preparan todo de tal forma que sea un espectáculo. En primer lugar, por ejemplo, no saben la gente que vaya a asistir, ni los periodistas, no saben qué va a presentar Apple ese año hasta que no asisten al evento. Por lo tanto, se crea cierto halo de misterio en este evento, ¿no? Todo el mundo pues hace sus propias hipótesis, expectativas sobre qué van a hacer, qué no van a hacer. Y luego, pues como ya podéis imaginar, en segundo lugar, pues el evento es como un mercado de pirotecnia, en el sentido de que los efectos visuales, las luces, el manejo de la voz, de la presentación, está todo totalmente controlado y no tiene más objetivo pues que crear una sorpresa, esta atracción, ¿no? De no poder cerrar los ojos ni pestañear durante todo el evento y, por supuesto, pues colmar las expectativas de este interés previo que el evento pues ha creado. Y esto, estimado oyente, lo tenemos que intentar hacer en la medida de lo posible, por supuesto, también llevarlo a nuestras contextualizaciones, a nuestras clases online mediante estas contextualizaciones. Es decir, que una buena contextualización también tiene que incluso aquellos temas que creemos que no pueden interesar mucho a nuestros estudiantes, pues sí buscar estos nexos de unión con sus intereses, con el objetivo pues que tras esa contextualización el estudiante se esté muriendo de ganas de hacer esa actividad porque se la has presentado tan maravillosamente interesante que el estudiante tiene que hacerla en ese preciso momento. Y bueno, ahora llegamos al punto clave del podcast de la contextualización. Es, bueno, Sergio, y todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos contextualizar nuestras actividades? Bueno, hay dos formas de contextualizar una actividad, hay dos modalidades. Yo la llamo, por una parte, modalidad película y por otra parte, modalidad capítulo de serie. Puedes llamarle como tú quieras siempre y cuando cumplan estas dos características, que son características diferentes. Por un lado, la modalidad película son estas contextualizaciones que se realizan normalmente en formato pretarea, es decir, mediante una actividad de 5-10 minutos, en la que muchas veces el estudiante no tiene que realizar ninguna tarea lingüística, pero el objetivo principal no es otro que sí, y esto sí que tiene que cumplirlo, crear este contexto. Es decir, es un tipo de contextualización un poco más larga que la siguiente, ya que la contextualización modalidad capítulo de serie, pues por el contrario, son contextualizaciones más cortitas que en lugar, digamos, de presentarlo como una pretarea, como esta actividad de unos 10 minutitos, pues se puede hacer de forma oral, en clase abierta, con nuestros estudiantes o con nuestro estudiante, durante pues un par de minutos en los cuales pues preguntamos o simplemente planteamos alguna anécdota.
Entonces, ejemplos. ¿Cómo podemos contextualizar mediante este capítulo de serie? Mediante estos incluso 1 minuto, 3 minutos, máximo 5 minutos, pero lo veo excesivo. Por ejemplo, podemos utilizar el formato storytelling, es decir, contar una historia, una anécdota. Podemos hacerlo storytelling del profesor. Por ejemplo, imaginaos que tenemos que llevar una actividad o un articulito que se llama articulito de 10 problemas a la hora de viajar, ya que en este articulito, pues bueno, hemos presentado algún tipo de estructura gramatical o algún tipo de vocabulario que nos interesa. Entonces, claro, nos podemos soltar de repente este artículo. Venga, vamos a leer este artículo y vamos a hacer la tarea que se nos plantea. No se puede hacer así, hay que contextualizarlo. Y una forma bastante rápida de hacerla, en modalidad capítulo de serie, pues es utilizando el storytelling. Podemos decir, oye, ¿no sabéis qué me pasó las pasadas vacaciones? Llegué al aeropuerto de Estambul, ¿no? Y mira, sorpresa, ¿no? Me habían perdido las maletas y además, bla, 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 lo cual estás creando una historia que muchas veces conecta con las vivencias personales de nuestros alumnos, quien nunca ha tomado un avión y quien nunca ha tenido algún tipo de problema para viajar. Además, estamos, digamos, al ser divertida esta anécdota, pues estamos creando cierto interés, ¿no? Estamos propiciando que estos estudiantes pues nos escuchen con atención y que en muchas ocasiones ellos también aporten su propia aportación, su propia experiencia, vivencia, y si no suya la de un amigo que seguro que tiene. Y además, y esto es lo más importante, estamos creando este marco cognitivo, ¿no? Que es el viaje y más específicamente, pues estos problemas a la hora de viajar que se van a conectar directamente pues con este artículo que hemos traído. También puedes hacerlo al revés, podemos hacerlo propiciando el storytelling del alumno, es decir, en lugar de explicar nosotros la historia, que la expliquen ellos. Podemos preguntar, oye, ¿alguna vez habéis sufrido algún accidente cocinando? ¿Ah, sí? ¿Y qué te pasó? Este tipo de preguntas luego es lo que luego, pues más tarde, nos puede servir para pues conectarlo con algún artículo, con algún tipo de actividad relacionada con la cocina, con recetas, con problemas, incluso con ciertos pues anécdotas en tiempos de pasado, etcétera. Y además yo también dentro de este capítulo de serie metería ciertos warmers, hay ciertos warmers que son warmers pues bastante cortitos, podemos hacer un amigo invisible, podemos hacer un tabú, podemos hacer pues un comerciante de leche de rata, que sí que es cierto que ya tienen pues un formato un poco ya más de pretarea, ya no es algo oral, pero hay ciertos warmers que son cortitos y que se pueden llevar rápidamente en formato capítulo de serie y en menos de 5 minutos lo tenéis ya contextualizada esa actividad. Y por la otra parte tenemos esta modalidad de película con estas pretareas, que esto ya sí que son de 5 o 10 minutitos, un poquito más cortas, ¿no? En la cual pues podemos meter la típica lluvia de ideas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, en parejas o en grupos pues tenéis 2 minutos para pensar para qué podemos utilizar un botón además del de abrocharnos un abrigo. Entonces ellos lo hacen, piensan en diferentes usos, ¿no? Luego más tarde lo pones en común de forma muy rapidita y luego pues pasas a lo que a ti te interesa, que son este invento del siglo XXI, ¿no? Que ellos tienen que crear, o el invento revolucionario de este siglo, ¿no? Utilizando el vocabulario que ya han visto en sesiones anteriores, ¿no? Y que tienen que utilizar, por ejemplo, oraciones de relativo, ¿no? Es un invento con el que, y así de esta manera, con esta lluvia de idea, pues bueno, ¿no? Has sondeado un poquillo el vocabulario, les has proporcionado cierto material con el que más tarde van a realizar esta actividad que a ti te interesa y pues por supuesto has contextualizado de maravilla. También lo puedes hacer con interacciones orales. Me refiero pues a preguntas abiertas para comentar con el compañero, el típico busca a alguien que, o buscar cosas en común, que en el fondo también su forma de contextualizar de forma pues un poquito más larguita, ¿no? De 5 o 10 minutitos, ¿no? Como por ejemplo, pues ahora en parejas o en grupos comentad entre vosotros estas preguntas para ver si encontráis cosas en común. Si somos profesores online, se lo podemos pues plantear en un PDF o en algo sea visual, y si somos profesores presenciales pues lo podemos proyectar tranquilamente en clase o escribirlo en la pizarra si no tenemos proyector. Entonces, a la vez que comentan estas preguntas, pues tú que eres un poco listo, no eres profesor, pues
dependiendo de tus objetivos, pues puedes tomar ciertas notas de los errores que cometen, ¿no? Y además de contextualizar, ¿no? Pues son preguntas que digamos que están relacionadas con la actividad, esa actividad que tú has planteado más tarde, pues también te va a servir pues para realizar cierta pretarea de corrección lingüística o cierta tarea ya pues más relacionada con una tarea posterior de menos afectiva y sí más lingüística. Otra forma de contextualizar también puede ser con input. Puede ser input de imágenes, de vídeos, de textos breves, de canciones, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, he traído unas imágenes muy curiosas, vamos a verlas y quiero que me comentes qué crees que ha pasado antes y qué crees que pasará después de esta imagen, ¿no? O también puede ser pues que realicen hipótesis sobre el final o que describan a un compañero que se encarga de dibujarlas en un papel o en su pizarra virtual, ¿no? Y luego las narrará. O darle diferentes imágenes, ¿no? Y que reconstruyan la historia. En fin, que hay pues muchas posibilidades. Y es una forma pues muy interesante y muy motivadora de contextualizar, por ejemplo, un cuento, ¿no? Que has traído a clase, ¿no? Y que van a leer a continuación de esa contextualización de esas imágenes. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, estimado docente de español como lengua extranjera. Espero que con este podcast, si antes no conocías lo que era la contextualización, ahora veas lo que es, hayas aprendido lo que es, hayas pues visto qué beneficios conlleva contextualizar tus actividades y algunas formas de cómo puedes contextualizarlas de forma muy rápida. Y que pues por supuesto también espero que te sientas entre comillas obligado a introducir este elemento en tus planificaciones, que es un elemento que como ya has visto no lleva mucho tiempo y resulta de vital importancia para que tus alumnos pues luego eviten problemas de comprensión del ejercicio, eviten entrar desmotivados en la actividad y eviten pues entrar con ciertos vacíos de información, o al menos tú como profesor pues no los hayas visto, no los hayas detectado y el estudiante pues parta con estos vacíos de información. Dicho todo esto, que sepas que las plazas de mi curso están abiertas, que tratamos la contextualización de una forma mucho más amplia, entre otros muchísimos elementos de un curso con más de 5 horas de vídeo, con tareas, con sesiones de consultoría y bueno, todo lo que creo que tú necesitas para acabar planificando esas clases a las mil maravillas, para introducir este año, al menos para arrancar este año, pues con un conocimiento extra, con un molde que te va a permitir crecer poco a poco, tanto en tu tarea como docente, en tus clases online, como también pues en tu tarea como empresario, ya que saber explicar en qué consisten tus clases pues es una forma fantástica de vender más clases, de crear cursos especializados, de escalar en tu negocio y de que en definitiva pues bueno, tu estudiante, aquel estudiante que todavía no te conoce, pues decida contratar una clase contigo, porque en el fondo estás ofreciendo una gran imagen de profesor que conoce la materia que está impartiendo y que además, y esto es lo más importante, se preocupa por sus estudiantes. Y por supuesto, vuelvo a recordarte que si te ha gustado este podcast, que lo compartas, ya sea el podcast, ya sea el artículo, que le des un corazoncito si estás en iVoox, que me escribas una fantástica reseña en iTunes y todas aquellas cosas pues que están relacionadas con este movimiento, con este podcast, que espero que a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, te haya servido tanto como a mí grabarlo y participar de esta bonita experiencia.